yo decía, mi mamá, ¿cómo me hace esto? Yo tuve como mucha ausencia de mamá presente, porque mi mamá todo el tiempo estaba en función de eso que tú estás diciendo. Y me equivoqué varias veces y lancé varios programas y en algún momento no arrojaron los resultados que yo quería. Una vez casi nos quebramos, a punto ya antes de pandemia de cerrar. Y hoy le digo a mi esposo, mis hijas no van a ser princesitas. Ellas van a trabajar y van a estudiar, van a aprender a valorar el tema del dinero y de que no es fácil. Y yo, ¿qué? O sea, yo de venirme, de bajarme de los escenarios, de dictar conferencias, a bañar perros, o sea, no puede ser. El éxito no es tener un buen cargo. El éxito no es tener un salario alto. El éxito es mucho más allá. Y si nosotras nos cuidamos a nosotras mismas, nos amamos y encontramos un propósito claro en esta vida, podemos hacer lo que queramos. O sea, de ahí para adelante nadie nos para. Somos imparables. Bienvenidas a un nuevo episodio de Emprendedoras en Pañales. Hoy quiero agradecerte por llegar de nuevo aquí. Y la invitación especial en este momento es que puedas ir a suscribirte antes de presentarte nuestra invitada del día de hoy. Ella es una mujer encantadora. Claudia Gómez, ingeniera, administradora de empresas, coach y mamá, a quien quiero darle la bienvenida en este momento en Emprendedoras en Pañales. Claudia, bienvenida a Emprendedoras en Pañales. ¿Cómo estás? Súper contenta, muy contenta. Muchas gracias por abrirme este espacio, por invitarme a participar y a sumar. Bueno, ¿qué tal si empezamos esta entrevista conociendo quién es Claudia? Claro que sí. Bueno, Claudia es mamá amorosa, mamá encantadora de Sofía y Salomé. Tengo dos hermosas hijas, Salomé de 7 y Sofía de 9. Wow. Soy una mujer felizmente casada, con un matrimonio de 13 años y puedo decir que con el amor de mi vida porque duramos 10 años de novios. ¡Wow! Más 13 años. Yo creo que más de uno ya decía, no, esos ya no se van a casar tanto tiempo. Sí, pero bueno, con el amor de mi vida. Soy ingeniera industrial, administradora de empresas, especialista en procesos humanos y coach ontológica y ahorita muy especializada en todo el proceso de formación y desarrollo para las mujeres. ¿Qué tal si empezamos conociendo un poco de la niñez de Claudia, con quién se crió, qué le gustaba, qué hacía cuando era niña? Claro que sí. Claudia viene de una familia del eje cafetero. Mi mamá es de Armenia. Yo les voy a contar una infidencia. Yo aparezco registrada en Cali, pero yo nací en un pueblito que se llama Génova, Quindío. Entonces, nací allá, pero como al añito nos vinimos a vivir a Cali, entonces ahí me registran en Cali. Pero nací en Génova, Quindío. Viví con mi abuelita, la mamá de mi mamá, durante la primera fase como de mi vida, mis 2 primeros años. Mi mamá estaba muy joven en su momento, me tuvo muy jovencita. Y bueno, ella estaba en otra parte, estaba en Cali con sus hermanas y luego ya vengo yo a ser parte de esta ciudad, obviamente, y a estar con mi mamá. De chiquita, ¿qué me encantaba hacer? Siempre fui muy inquieta, muy habladora. Siempre jugaba a la profesora, quería ser actriz de televisión, entonces todo el tiempo estaba viendo las novelas, las típicas novelas mexicanas de la época y me metía en el papel y actuaba, pero eran cosas desde muy chiquita, eran como mis hobbies favoritos. También recuerdo mucho que jugaba a que yo tenía mi casa y mi familia y siempre estaba embarazada. Siempre estaba embarazada y los perritos eran mis hijos, entonces era el parto. Entonces yo jugaba y me ponía... Desde niña quería ser mamá. Desde niña quería ser papá. Entonces me ponía una almohada con la ropa para jugar a que estaba embarazada y los perritos que habían en mi casa eran como los que nacían, era el parto. Fueron como juegos muy chiquitos, muy inocentes a mis 5 o 6 años más o menos. ¿Qué tal Claudia en el colegio? Buena estudiante. No nerda, no pepa, pero sí del grupito de las aplicadas, de hacer las tareas tan pronto llegaba. Tenía muy claro que para poder salir a jugar con mis amigos debía terminar todos mis pendientes porque mi mamá era muy exigente en el tema de educación del colegio. Entonces era muy proactiva, llegaba rápidamente, almorzaba y era hacer mis tareas, que no me quedara nada pendiente para poder salir a jugar.
Eh, Destacada, fui de las alumnas destacadas en temas de comunicación, de participación, de liderazgo. Siempre era la que proponía, la que impulsaba. Fui personera en algún momento también del colegio. Andaba detrás de la profesora en que le ayudo, monitora. Entonces me gustaba mucho como ese rol. Y bueno, me fue bien en el colegio. Grandes Sal, amigos. sales de estudiar y ¿cuál era ese sueño tuyo que cuando terminara la secundaria querías hacer Te o te cuento que querías dedicar? no sabía, No. no tenía ni idea. Fui muy, siempre estaba en mi familia y en mi casa como creando. Me gustaba la cocina desde muy chiquita, me gustaban los eventos. Cuando llegaba mi familia a la casa, yo era la que organizaba Navidad. Entonces, punto uno, hacemos esto, punto dos, hacemos lo otro. Siempre hacía como los protocolos de bienvenida a mi casa, porque ahí nos reuníamos toda la familia. Mis hermanitas, tengo dos hermanitas menores, yo soy la mayor de tres hermanas, mis tías, siempre los que iban, yo organizaba todo. Entonces, cuando me graduó yo del colegio, yo no sabía qué hacer, pero siempre me decían, no, tú eres muy buena anfitriona, ella va a servir como para los eventos, para ser comunicadora, pero yo no tenía ni idea. Okay. De hecho, fue muy chistoso porque escogí la carrera porque un novio me dijo, tenés cara de ingeniera industrial, el novio de esa época. Mi mamá me presionaba, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a estudiar? Ningún año sabático, yo me gradué a los 15 años y medio, casi a los 16. Me dijo, ¿qué va a estudiar? Tienes Y cara de yo ingeniero. le dije a mi novio, ven, Charlie, ¿qué estudio? Me toca ya escoger. Tienes cara de ingeniera industrial. Y yo, mami, ingeniería industrial. No, mejor dicho. Y Y así fue como entré a estudiar ingeniería industrial en la Universidad San Buenaventura de Cali. Luego terminó con ese novio y con el que me gradué es mi esposo actual. pero ¿cómo te fue en esa carrera? O sea, ¿acertada o no acertada? Acertada, O sea acertada. que sí tenías cara. Tenía cara de ingeniería industrial, pero también las matemáticas me dieron Okay. muy duro. Mi esposo dice que yo perdí matemáticas a propósito para conocerlo, porque Ah, yo entré primero y él entró a la universidad después que yo y nos conocimos justamente en una repetición mía de matemáticas en un semestre okay. y ahí empieza todo. Difícil, matemáticas fue difícil, suspendí la universidad un tiempo, más o menos en sexto semestre, mi mamá me dice, estamos pasando como por una situación difícil en la casa a nivel económico, y mi mamá me dice, es momento de que empieces a trabajar. Hay que empezar a trabajar. Y yo la veía como así, mi mamá tan egoísta, me va a poner a trabajar y me consiguió trabajo. Cuando yo cumplí mis 18 años, estaba haciendo un curso para entrar a trabajar en Davivienda, que fue mi Okay. primer empleo. Cumplí mis 18 años haciendo el curso en Davivienda para trabajar y ser informadora o cajera. Y para ese momento de mi vida yo decía, mi mamá, ¿cómo me hace esto? ¿Cómo es posible que todos mis amigos salgan de la universidad a rumbear, la época, ¿no? Los Sí, 16, sí, los claro. 18, 19 años, a fincas, a paseos, y mi mamá me diga, usted tiene que trabajar y tiene que empezar a ayudar en la casa. Entonces para mí era terrible, a las 4 de la tarde yo me iba en el Blanco y Negro 6 hasta la 14 de Calima, que era mi oficina en su momento, y todos mis amigos se iban de farra. Entonces ese fue el primer choque como duro en ese momento, pero hoy en día o años después le agradezco tanto a mi mamá por ese proceso porque yo termino de estudiar con algunos contratiempos, tuve que parar, luego tuve yo que terminar de pagar mis propios estudios porque mi mamá ya no lo podía seguir haciendo y comparo con los compañeros de ese entonces que se graduaban con los ojitos vendados sin saber qué hacer porque no tenían la experiencia de trabajar y estudiar. Y yo tenía que trabajar, tenía que estudiar al mismo tiempo. Entonces, es una de las cosas que más le agradezco a mi mamá, que me enseñó el valor de trabajar y estudiar y de salir adelante. Y hoy le digo a mi esposo, mis hijas no van a ser princesitas, ellas van a trabajar y van a estudiar, van a aprender a valorar el tema del dinero y de que no es fácil. Tremendo eso que acabas de decir, porque sé que como mamás uno siempre quiere proteger a sus hijos, ¿no? Incluso si uno pudiera tenerlos dentro de una burbuja, lo haría. Exactamente. Y más a veces incluso creo que cuando son niñas.
pero qué importante es poderles también dar bases y que ellas puedan conocer el esfuerzo y puedan ver que las cosas se deben ganar y que cuando uno incluso se esfuerza por las cosas, pues las puede incluso llegar a valorar mucho más. Total, total. Yo, cuando mi mamá vivía con nosotros, yo tuve como mucha ausencia de mamá presente, porque Okey. mi mamá todo el tiempo estaba en función de eso que tú estás diciendo, de lo material, de que no les falte nada. Entonces trabajaba demasiado. Nosotros era en la casa con la persona que nos ayudaba en casa y esa persona pues le ayudó mucho a mi mamá en la crianza de nosotras, porque mi mamá todo el tiempo estaba ausente trabajando. Okey. Pero en su momento yo no lo entendía. Uno dice los vacíos, mi mamá nunca está, no está presente, y hoy en día valoro mucho lo que ella hacía con ese tipo como de recursos que buscaba para darnos a nosotras todo. En su momento era la educación. Y hoy que ya soy mamá, digo, tenemos que tener un equilibrio. Eso está muy bien, pero yo no quiero que mis hijas crezcan con esa ausencia de tener una mamá presente en los momentos más importantes de la vida. Por eso es que soy emprendedora. Después de todo un tiempo importante de trabajar, que ahorita lo vamos a hablar, pero hoy en día valoro mucho el poder emprender y el poder dedicar y acompañar en esos momentos tan importantes de los niños. Entonces, te gradúas y allí estás estudiando y trabajando, ¿qué pasa de ahí para allá? Estudio y trabajo al mismo tiempo. Mi mamá me exige, me dice es que no es solamente trabajar, es que hay que aportar en la casa. Okey. Y uno fue pucha a los 18, 19 Porque en ese años, momento no estaban viviendo una situación, decías anteriormente, económica buena, económica exacto. buena. Mis papás son separados. Mi Okey. papá y mi mamá se separan cuando yo tengo 6 años. Mi papá vivía en Armenia con su familia. Nosotros en Cali, con mi mamá y mi hermanita, éramos nosotras tres. Y resulta que mi mamá trabajaba súper bien, pero en algún momento de la vida ya la situación no estaba tan buena, Okey. perdió su trabajo, las cosas empiezan a cambiar, ella era la que nos daba absolutamente todo. Entonces ahí es donde ella me llama, señorita, yo necesito que usted ya Sí, tiene 18 claro. años, usted tiene muchos planes, muchos sueños, pero tienes que empezar a aportar en ellos. Y me colocó cuota en la casa y había que dar, Ay, y Dios uno a mío. esa edad Sí, no, todo lo quiere gastar en uno. y además porque Entonces, nunca lo habías vivido. De pronto, porque si uno nunca ha lo había bebido. venido durante su infancia viendo que hay alguna escasez, pues uno sabe y ya hasta se mentaliza de que cuando crezca, pues va a tener o incluso uno quiere crecer mucho más rápido para rápido poder ayudar en casa y no ver Eh, de pronto Esas esos faltantes, necesidades, pero en ti era claro. algo que apenas venía pasando. Apenas venía pasando, entonces ya era llegar y hay que trabajar, hay que ayudar a mercar, hay que llevar a la casa lo que se está necesitando, hay que ayudar a pagar las cuotas, hay que tener lo del semestre, por eso tuve que parar en la Claro. universidad un tiempo importante, más o menos año y medio, 2 años, porque no había cómo pagar ese semestre. El banco en algún momento me dice, tienes que continuar trabajando si tú quieres crecer, continuar estudiando, perdón, tienes que seguir estudiando, no te puedes quedar simplemente con algunos semestres, tienes que terminar la universidad. Entonces era buscando la manera de que el banco me pudiera ayudar, me pudiera sopesar, me pudiera dar algún auxilio, y gracias a esos auxilios pude obviamente continuar con la carrera. Yo me graduó y tenía 23 años, pero tenía un salario pues muy, muy chiquito, porque yo era informadora de horario adicional, o sea, Ah, me ganaba okey. como, era como algo proporcional. A mis 23 años termino y una gran amiga que quiero muchísimo me dice, llega una empresa de venta directa aquí a Colombia y va a abrir una línea de venta de productos de cuidado que tiene que ver con vitaminas y todo lo demás. Y hay una vacante de entrenadora. ¿Y usted cómo habla tanto? Usted tiene pinta de entrenadora, o sea, el No primer novio todo, mejor tiene la pinta de pinta. ingeniera y ella tiene pinta de entrenadora. Usted dijo, no, el primero a ti, no la segunda, de pronto también Y le yo, da ¿qué un es ser. entrenadora? Pues es capacitar. Y a usted le encanta hablar y a usted se le da muy bien hablar y comunicarse. Entonces empiece a capacitar, postúlese a ver. Y yo, pues sí. Y me postulé y quedé. Entonces, a mis 23 años me fui a vivir a Bogotá. Me dicen, ok, pero la vacante es en Bogotá. Y yo, sin miedo al éxito, yo, ok, me voy para Bogotá. Ahí conozco a mi gran mentora en ese proceso que fue mi primera jefe, Margarita Okey. Sierra, y la tengo en el corazón instaurada. Y me voy a vivir a Bogotá a mis 23 años.
buscando un mejor empleo, un mejor Claro. ingreso para mandarle a mi mamá y ayudarle a mi mamá aquí en Cali, que estaba con mi hermanita. Ella en ese momento de su vida tuvo otra relación y de ahí nace mi tercera hermanita, que es la más chiquita. Ok. Entonces yo vivía en Bogotá, trabajaba, lideraba equipos de entrenamiento y de formación de mujeres mayores que yo. Yo tenía 6 entrenadoras a mi cargo, yo era entrenadora nacional y yo tenía 23 y ellas 40, 45 y me veían como esta culicagada que me viene a enseñar, pero yo era cerebrito, entonces yo todas las noches estudiaba y estudiaba los manuales y empezaba a enseñarles a ellas cómo capacitar y cómo enseñarle a la gente a tener las propiedades de esos productos, del ginkgo biloba, me acuerdo de ginseng, que eran productos que eran vitaminas. Entonces ahí empieza mi carrera en el sector corporativo, empiezo a crecer dentro de la industria en la parte de formación y de desarrollo. Y al mismo tiempo estoy todo el tiempo cuidando a mi mamá, a mi hermanita, porque ella ya estaba sin trabajo, apoyándolas en todo lo que yo podía. A los 3 años de estar en Bogotá, me las llevo a vivir a Bogotá conmigo. Ok. Y Camila, la chiquita, se vuelve como mi hija, el amor de mi vida. Entonces yo le hacía a ella todo, las fiestas, la llevaba, era mi chiquita, o sea, tenía 2 añitos cuando se fue a vivir conmigo a Bogotá y con mi mamá. Y mi otra hermana sí ya terminó su universidad y ya se abrió obviamente su camino aquí en Cali. ¿Cuánto tiempo duraste en esa empresa? En la Santé trabajé 3 años y 8 meses y de ahí salté a trabajar a Natura, una empresa brasilera, donde se abrió una vacante y mi jefe, Margarita Sierra, de la que les hablé ahorita, que fue la que me enseñó muchas cosas, me mostró Bogotá y me dijo, Clau, esta ciudad te va a dar muchas cosas, mírala y tienes que venir con toda para enfrentarte. Ella misma me ayudó a ubicar en la nueva empresa que llega y entré como gerente de relacionamiento. Entonces entré a trabajar ahí, tenía mucho que ver con la parte comercial, de posicionar una marca en Colombia, aperturé Natura en Colombia con otro grupo de mis grandes amigas que se quedaron allá, pero yo siempre era la chiquita de todos, o sea, todas Sí, mis amigas eran claro. mayores, con esposo, con hijas, y yo en ese momento tendría ya 28 años, más o menos. ¿Y un noviazgo de cuánto llevaba ahí? ¿O Ya todavía? llevamos como 7 años. Y él vivía en Cali y yo en Bogotá Sí. y mis trabajos me permitían viajar mucho. Ok. Entonces, a punta de millas, mi novio viajaba mucho, yo me encontraba con él y bueno, así fue la relación. Luego él se va un tiempo del país, cuando también se gradúa se va un tiempo para España, porque ya tiene parte de su familia y se va a terminar de profesionalizarse allá, a especializarse y duramos 3 años y medio solo separados, con relación de teléfono. Guau. Sí, Sí se puede, sí ¿sí se ve? puede, sí se Cuando, no, puede. cuando el amor es verdadero y cuando creo que los dos tienen muy claro lo que quieren en un futuro y si es realmente la persona, yo creo que uno puede llegar a algunas situaciones, bueno, entonces esperemos este tiempo o lo estamos haciendo porque queremos un mejor futuro. Bueno, yo me imagino que esos eran los Claro. planes que ustedes tenían en ese Al momento. inicio no, era Ah, un ok, noviazgo y cuando él se va era, chao, me voy. ok. Nos amamos, pero pues éramos muy chiquitos, o sea, no había nada escrito. Durante ese tiempo tuvimos, el primer año éramos novios de teléfono. Me acuerdo tanto que no había nada de internet en las casas, entonces él me manda uno de los regalos, es una camarita para ponérsela al computador y Ah, podernos ver, porque antes era ir a una cabina, un site, para conectarnos por Skype y poder hablar. Y pues la wow. diferencia horaria era un montón, entonces era solo los sábados que nos veíamos. El segundo año terminamos, porque yo dije, No, no, pues ya mucho ya. tiempo y Y uno en entonces, ese momento, pues queriendo salir con otras personas, pero ante todo ser muy fiel, él también. Entonces cada uno como que hizo lo suyo en ese año, salir, conocer otras personas, pero nunca perdimos el contacto. ok. Siempre él estaba firme conmigo y yo también firme con él, pero cada uno por su lado. Y al tercer año volvimos por teléfono. Pero yo le dije, bueno, pero entonces, o sea, ¿esto para dónde va? Y ya me dijo, no, yo regreso y ahí miramos a ver qué va a pasar, si nos conectamos, si volvemos a sentir lo mismo. Y a los 6 meses del regresar me propone matrimonio
No, mejor y dicho, ya. la vio y de nuevo y dijo, no, esta es, Esta ya, yo no es, la puedo volver a dejar esta escapar. es. Sí, 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 sí. No, El hombre. amor de mi vida, el amor de mi vida. ¿Cuánto tiempo duras como empleada? Igual porque cuando tuvimos la oportunidad de hablar antes de esa entrevista, me contabas que, mejor dicho, durante todo ese tiempo fueron muchísimos años y muchísimos cargos y cosas que lograste desde el mundo empresarial. En el sector corporativo estuve 12 años y Okey. siempre estuve en la parte de formación y de desarrollo. Desde que enseñaba a usar los productos y lideraba mi equipo de entrenadoras, luego cuando estuve en la fuerza de ventas y luego estando en Natura paso a ser directora de entrenamiento para Colombia con la parte de Latinoamérica. Entonces viajaba mucho y ahí me empecé a formar como coach ontológica. Creo impresionantemente en el talento y en el desarrollo de las personas, en el desarrollo de las competencias. Y para mí esos 2 empleos y la vivienda que fue mi primer trabajo, esos 3 empleos en general, me han dado mi base y mi formación de estar en el sector corporativo. Eso me permitió conseguir grandes cosas, o sea, a nivel material. A mis 23 años yo tenía mi carro, tenía mis ahorros, podía sostener a mi mamá, podía ayudarle a mi mamá, podía hacer ese complemento para ellas y ser como esa fuente de inspiración para mi familia. Pero siempre buscando cómo salir adelante. Muy workaholic, trabajaba demasiado, vivía en Bogotá solita, Claro. en un apartamento chiquito y empecé a conseguir todo lo que yo quería, muy soñadora, siempre buscaba mis metas, siempre las escribía, entonces creo que desde muy pequeña trabajé por lograr el futuro que yo quería en cierto momento. ¿Cuáles crees que fueron esas cualidades que te permitían que en la empresa que llegaras siempre como que surgieras? A pesar de que nos contabas anteriormente como que tú tenías 23 años y a las personas que tenías a cargo tenían 45, 35, o sea, eran mayores que tú, pero tú eras quien lideraba. ¿Cuáles crees que fueron esas cualidades que te llevaron a ese punto? Estar en constante evolución. Y eso siempre se lo digo a todas las personas que están a mi alrededor. La vida es un proceso de constante evolución. Entonces, hay personas que llegan a ciertos cargos en el corporativo o a ciertos emprendimientos y se quedan ahí. Ya lo Okey. logré. Yo hago esto, yo vendo esto, me está yendo bien y ahí me quedo. Yo busco evolución constante. Entonces, en todos los cursos que hay, Claudia, está estudio, todo el tiempo estoy estudiando, no paro. Todo el tiempo sigo estudiando a través de distintas plataformas porque creo en la evolución. Entonces yo siento que eso es lo que me ayuda a poderme mover fácilmente y hábilmente en todos los procesos de formación y de desarrollo en los que estuve. Nunca me he quedado simplemente con, Clau, ahorita lideras este programa, vas a hacer eso, sino que voy más allá. Ok, este programa, ¿cómo funciona? ¿Cómo puedo aportar? ¿Cómo puedo hacer que este programa crezca, que este programa se desarrolle? Innovando todo el tiempo en los otros. Entonces, pienso que eso es un talento que se me ha dado, la habilidad de comunicación y de estar todo el tiempo buscando cosas. Soy muy creativa, me encanta crear, no me quedo con lo que me entregan, sino que siempre busco cómo mejorar esos programas, cómo desarrollarlos. Soy disruptiva, entonces me dicen es blanco y yo, ok, pero si le ponemos un tonito rosadito va a ser blanco con rosado y nos va a dar este resultado importante. Me la creo, lo propongo y lo lanzo. Entonces, eso me ha servido muchísimo, Es muchísimo. mejor equivocarnos a de pronto quedarnos pasmado por miedo a equivocarnos. Total, total. Y me equivoqué varias veces y lancé varios programas y en algún momento no arrojaron los resultados que yo quería, pero no me quedaba en esa frustración. Ok, no funcionó, pero busquémosle otra salida. Entonces siempre llegaban de mis jefes con, eso es lo que pasa, pero si no, hay este plan. Entonces, Okey. hacíamos un trabajo en equipo súper importante, súper de la mano, y para mí el sector corporativo me dio mucha estructura y me ayudó muchísimo a poder estar hoy en donde estoy. Terminas esos 12 años, ¿y por qué decides lanzarte a emprender? Si yo escucho una carrera, en el cual eres muy exitosa, conocida, te va muy bien, tienes un muy buen, digamos que muy buen, salario.
Sí. cuentas con un muy buen ingreso. ¿Por qué decides emprender? Esa es una decisión y yo pienso que eso marcó mi vida en dos. Marcó mi vida en dos porque para mí nunca me imaginé el tema del emprendimiento. Lo Okey. veía totalmente lejos. Yo siempre no, yo soy una ejecutiva y estoy en el sector Total. corporativo y estaba en el mejor momento de mi vida. O sea, tenía 30 años con una carrera espectacular, estaba apostándole a una gerencia importante en una multinacional, en un cargo muy importante dentro de la organización y me caso. Me caso con el amor de mi vida. Y este amor de mi vida nunca me pidió dejar mi trabajo, Okey. pero la relación estaba entre Bogotá y Cali. Yo vivía en Bogotá y mi casa era Cali. Yo estaba casada en Cali y yo venía a dormir a Cali los fines de semana, pero trabajaba y vivía en Bogotá. Entonces al principio dijimos, esto se puede mantener, no hay ningún inconveniente. Claro, porque ya venían también, no, pues, de Cali a Bogotá no hay nada, de Colombia a España. Exactamente, entonces estábamos acostumbrados y no pasaba nada y mi esposo nunca fue egoísta, Okey, decía tú allá y yo claro. acá, pero en algún momento de la relación dijimos como, bueno, ya tenemos que estar casados de verdad. O sea, yo llegaba a mi casa el fin de semana, mi casa no tenía ni un cuadro, porque yo nunca estaba. Claro. Entonces yo llegaba y yo decía, bueno, yo llego a dormir el fin de semana, mi esposo era, ¿qué hacemos el fin de semana? Como para poder salir, era como un noviazgo. Pero, juepucha, yo sentía la carencia de que realmente fuera un matrimonio. Entonces digo, ¿qué vamos a hacer? Venite para Bogotá y él, ¿y yo qué hago en Bogotá? Si yo todo lo tengo en Cali, él aquí Mm, tenía su finca, su mamá, su familia. En cierto momento empieza él con algunas ideas de proyectos de negocios, pero todo era en Cali. Y yo en Bogotá, y yo en Cali, ¿qué hacía? Si tenía mi gran trabajo en Bogotá. Entonces fue una decisión muy importante de mi vida. Estuvimos un año y medio en ese proceso. Él jamás me dijo, renuncia, vente a mi lado, pero yo sí sentía que, Dios mío, me casé, pero realmente no estoy ejerciendo mi papel de esposa. Me la pasaba en hoteles, viajando. 80% del tiempo era en un avión, en distintas ciudades, en distintos países de Latinoamérica, donde me la pasaba todo el tiempo. Yo de 12 meses que tenía al año, 11 meses estaba fuera del país. Entonces era una vida súper ajetreada, pero yo necesitaba mi centro, y mi centro era mi esposo, mi familia. No fue fácil, me fue muy imagino. difícil porque fue renunciar a tu crecimiento profesional por apostarle a algo que no sabías que ibas a hacer. Fue muy difícil. De hecho, la empresa me dijo, no te vayas, tráetelo, ¿cómo se te ocurre? Piénsalo, mira a ver qué hacemos. Me pagó sesiones de coaching particulares para que yo pudiera tomar la mejor decisión, porque no fue fácil. Quería las dos cosas. Sí, O sea, claro, quería el amor de mi vida pero también y seguir con tu quería seguir carrera con mi carrera exitosa, exitosa porque estaba en un profesional. muy buen momento de mi vida. El favor especial el día de hoy es que puedas pausar un momento el video y puedas ir a suscribirte. ¿Sabías que el 90% de las personas que están viendo este video no lo han hecho? Y con ese favor que estamos haciendo juntas al suscribirte, yo me comprometo a que cada una de las mujeres que está sentada junto a mí en estas entrevistas nos van a llenar de herramienta, de propósito y de fuerza para que juntas podamos crecer. ¿Me ayudas? Entonces, ¿Qué te hizo? ¿Qué fue eso que en ese año y medio te llevó a tomar la decisión final? Porque dices, estuve en sesiones, me pagaron coach, lo hablamos, fue un año y medio, pero ¿hubo algo que te llevó a tomar esa decisión que tú dices, no, ya, definitivamente renuncio? sí, hubo algo y es que yo tengo en la generación de mi familia, casi todas mis tías, mis familiares están solas. Ok. Han sido esas mujeres empresarias, emprendedoras, trabajadoras, guerreras, pero le han apostado a eso y han dejado de lado el concepto de familia. Y yo desde chiquita, como te conté, siempre que jugaba, quería ser mamá, quería tener un hogar. Fui muy idealista. Entonces, en algún momento dije, yo no quiero llegar a estar como está mi mamá, están mis tías, mi generación,
que son mujeres muy exitosas, unas berraquitas, pero solas. Y yo creo en la familia y yo me quiero casar Ok. y yo quiero que mis hijas estén en un hogar y quiero tener eso al mismo tiempo. Y a través de esas sesiones de coaching me di cuenta de que había que sacrificar algo. Y en ese momento dije, el éxito no es tener un buen cargo. El éxito no es tener un salario alto. El éxito es mucho más allá, es encontrar un propósito, es poder evolucionar a través de ese propósito, pero sin dejar de ser lo que tú quieres ser. Y lo que yo quería hacer era tener familia, Wow. era ser mamá. Entonces fue súper difícil y hay una gran amiga que me decía, Clau, es que tú vives en el mundo de Disney, tú quieres que todo sea perfecto, que todo funcione. Y yo le dije, sí, se tiene que poder. Pero entendí que tenía que renunciar a algo. Y para mí fue una decisión difícil, pero fue la mejor decisión de mi vida porque le aposté a ser familia. Si no, muy probablemente yo estaría todavía en el corporativo, muy probablemente en un cargo muy alto, pero sola. Porque tú no puedes hacer familia viajando todo el tiempo, en un Claro. avión todo el tiempo, sin estar al lado de las personas que más amas. Entonces, tomo la decisión. Nunca olvidaré que mi jefe, el gerente en ese entonces, me invitó a almorzar y me dijo, vete una semana para tu casa. Háblalo con tu esposo. Él decía, vénganse, vénganse para acá, piénsalo y me cuentas, pero todavía no renuncies. Y yo me vengo y en el avión tomé la decisión, dije, no, yo no, llegué a mi casa y mi esposo me recibió con flores como me recibía cada 8 días y yo dije, no, aquí es donde yo quiero estar y eso es lo que yo quiero hacer. Entonces llegué a los 8 días y le dije a mi jefe, no, no más. Si tú me das sede en Cali, me quedo. Si no, no puedo. Y él me decía, no puedo, Clau, porque tu cargo es importante, es corporativo. En ese entonces no era como hoy en día que todo es a través de redes y a Sí, sí. través de 100% virtual. Te necesito todos los lunes en reunión, todos los viernes aquí, tu cargo es presencial. Y aquí es donde debes estar. Entonces le dije, no puedo, no puedo. Fue difícil, pero fue la mejor decisión. Estuve 3 meses más formando a la persona que entraba a liderar mi cargo. La empresa se portó conmigo a la altura. Amo, amo Natura. Tengo los mejores recuerdos de mi salida. Está en el corazón. Y al principio fue difícil. Fue un duelo que tuve que hacer porque anhelaba estar allá. Anhelaba todo lo que yo viví en esa empresa. Pero empecé a apostarle a mi familia, a mi esposo, a ser mamá porque no podía hacerlo todavía, era difícil, nunca intentábamos y no pasaba nada por el mismo estrés en el que yo estaba, yo creo, y me centré en mi hogar y en ese momento mi esposo me invita a emprender. Ok. Me dice, tengo esta idea de negocio y es abrir un spa canino en Cali. Y yo, ¿qué? O sea, yo de venirme, de bajarme de los escenarios, de dictar conferencias, a bañar perros. O sea, no puede ser. Dios mío, ¿qué hice? ¿Me Sí, reciben otra vez, por favor? yo era, pero ¿qué es esto? Yo decía, ¿es en serio? En algún momento, ya para que entremos bien en esa Mm, etapa del emprendimiento, ¿te arrepentiste de haber renunciado? No, no, Nunca. nunca. Es algo que he anhelado y que anhelé por mucho tiempo y tuve que hacer un proceso de sanación interna de decir, ya no Increíble, más. porque a veces los duelos no son simplemente de ese ser humano o de ese familiar o amigo o persona cercana que se muere, sino un duelo puede ser una quiebra y en este caso dejar ese trabajo tan anhelado que tenías. Exacto. Y al decir no, no es como que, porque a veces solemos juzgar muy fácil, no, ay, pero no, ya dejé la boda, pues ya renunció, usted fue la que quiso renunciar porque está así, pero no vení, es que era algo que para mí significaba algo y tuve que dejarlo ir. Exactamente. Lo dijiste súper claro, eso es un duelo, porque es renunciar al sueño que tú tienes de estudié, me preparé, hice todo esto y uno a qué quiere llegar casi siempre, pues a ser el gerente, a crecer corporativamente y vas por ese camino. Pero como te decía hace un ratico, cuando pesa más lo otro, lo que hay en el corazoncito, lo que está en tu esencia, lo que tú quieres desarrollar y formar, entiendes que la vida está hecha de decisiones. Y hay decisiones que te pueden doler en algo, pero se compensan
en el otro lado. Incluso acabo de caer en cuenta algo en esta entrevista y es que en algún momento cuando yo soy mamá y tengo que, o sea, y se acaba mi licencia y entro a trabajar y renuncio al otro día, pero cuando decido renunciar a lo que tanto me esforcé y tanto amé y amo con todo mi corazón, que es la radio, pero tuve que soltar la radio para dedicarme más a mi rol de ser emprendedora y ser mamá, pero que de pronto lo que sentía en ese momento y no lo entendía era un duelo, Es porque un yo duelo. estaba soltando algo por lo que había luchado muchísimo, me había esforzado demasiado y además amaba con todo mi corazón. Total. Para mí el duelo fue tan literal que yo tuve que no volver a ver fotos, desconectarme de las redes sociales de esas personas porque yo quería estar Sí, también ahí claro. y extrañaba todo lo que yo hacía, que además me apasionaba. Me apasiona estar con la gente, enseñar, capacitar, formar, liderar programas. Entonces fue muy doloroso al principio, pero uno siempre llega a decir, bueno, no importa, en Sí, Cali me claro. ubico, yo me ubico fácilmente, yo busco empleo, alternadamente le ayudo a mi esposo con su emprendimiento y vamos a sacarla del estadio, pero no es así de fácil. O sea, el camino es difícil cuando empiezas a decir, en Cali no hay las mismas oportunidades, vienes acostumbrada a algo y es difícil generar, obviamente, encontrar lo mismo, caer en cuenta de que ya no te van a volver a contratar con las mismas condiciones con las que tú estabas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar en un sector donde para mí era desconocido, nunca fui emprendedora. O Okey. emprendedora sí en el tema de que en la universidad yo vendí bolsos, yo vendí zapatos, yo hacía sándwich y vendía cuando se requerían, pero esos son emprendimientos de supervivencia, ¿ya? Pero ya apostarle a desarrollar un emprendimiento para que se vuelva una empresa y cuando mi esposo me dice, Lore, tú tienes muchos conocimientos que yo no tengo, yo tengo las ideas, pero ayúdame a estructurarlos y me da ese rol tan importante y esa responsabilidad, digo, juepucha, esto es en serio y empiezas ya a generar una estructura diferente, pero tienes los dolores del emprendimiento. Económicamente, al principio los negocios no te dan como tú esperas, el nivel de tu vida cambia, de lo que vienes acostumbrado a hacer otra cosa, no es fácil, hay tropiezos, dices, ¿será que estamos por el camino correcto? Tengo que volver a emplearme desesperadamente, pero si me empleo pierdo esta tranquilidad y esto que estoy haciendo de generar mi hogar. Entonces ahí viene un sinsabor que es la lucha de todos los emprendedores. Es que no es fácil. ¿Qué lleva a tu esposo a pensar en esa idea? Mm, Porque estamos hablando que los 2 son ingenieros. O sea, ninguno de los 2 se dedica a lo que en ese momento era simplemente una idea. ¿Por qué surge si normalmente uno dice, no, pues una persona que estudió veterinaria o es un auxiliar, pues, ay, sí, mi visión es tener una Exacto. clínica o poder dedicarme a eso? Normalmente lo que uno estudia es a lo que uno lo lleva, pero si él no lo había estudiado, ¿qué lo lleva Mi a esposo esa siempre fue idea? emprendedor. Él Okey. nunca trabajó en el sector corporativo, sino que él tuvo la bendición de poder trabajar con su familia, como en los negocios de su familia. Ellos trabajaron mucho tiempo en el tema de ganadería, y él estuvo como con ese legado que le dejó mi suegro y nunca fue empleado. Entonces, para él era muy fácil estar como en el mundo de los negocios o del emprendimiento. Cuando él me propone esto, me dice, yo ya quiero hacer algo, desligarme un poquito de los negocios de mi familia y hacer algo ya por mí mismo. Cuando él vive en España en ese tiempo donde está trabajando y estudiando al mismo tiempo, él dice, aprendió la parte de peluquería canina porque era Okey, parte de su trabajo para poder sostenerse en ese país con su familia, okey. con sus hermanas, pues que siempre han estado para él, pero también tenía que trabajar claramente y aprendió a ser estilista, Ah, aprendió la okey, peluquería canina, de allá viene esa idea. Entonces él okey. llega a Cali y dice, esto está muy importante, la parte de mascotas está en auge en Colombia hace 13 años y yo quiero hacer algo, pero algo que no exista, algo diferente. Entonces cuando él me plantea y me dice,
hagamos eso, una peluquería. Y yo le dije, no, ¿cómo así una peluquería canina? No puede ser. Entonces yo le digo, ok, Usted de tacones y sí, todo eso, sí, al sí, sí, delantal, al sí. mira. Entonces yo le digo, tiene que ser algo que no exista, o sea, la tenemos que romper, algo diferente. Y él Súper. empieza, porque él es muy visionario, y dice, vamos a crear un carro donde vayamos a los hogares a bañar a los perros. Y yo, entonces me sonó. Yo dije, listo, como yo también soy muy creativa, desde que sea algo diferente. Y él crea toda la idea en su cabecita, porque él es el creador oficial de este proyecto. Simplemente yo llegué a ayudárselo a estructurar y a darle forma. Entonces, cuando él me dice esto, todo empieza como un emprendimiento, como un negocio. Entonces, era el fin de semana. Entonces, yo le ayudaba el fin de semana que llegaba de Bogotá, porque yo estando todavía en Natura, durante el Ok. primer año, él monta esto, pero empezamos a crear la misión, la visión, el nombre. De hecho, cuando yo me graduó como administradora de empresas en la segunda titulación, trabajando en Bogotá y estudiando al mismo tiempo, parte de la tesis de grado es el proyecto completo de Can Spa. Ok. Entonces vengo yo a ayudarle a dar estructura y todo nace de ahí, de él querer hacer algo distinto por algo que él aprendió allá, pero lo difícil de que el negocio sea rentable todo el tiempo es que nosotros no lo ejercemos, nosotros lo administramos, estamos desde afuera y él tiene sus peluqueros, sus médicos, su equipo que se encarga de todo el proceso. Y de ahí nace Can Spa, bajo la primera idea, pero como todo fue primero un negocio, entonces era un solo carro. En nuestra casa nosotros hacíamos el champú, preparábamos, hacíamos los insumos, empacábamos las bolsitas, yo le ayudaba a confirmar los servicios, todo era por medio de un Excel o de una agenda, todo muy escrito, muy manual. Me acuerdo tanto que yo vendí mi carro personal, el de él, y ahí unimos el recurso para poder comprar el primer camión de Can Spa móvil y nos quedamos sin carro en tiempo porque teníamos esa idea y ese emprendimiento. Crees que los ha sostenido en el tiempo? Porque sí, sabemos que es un nicho y un mercado que cada vez es más fuerte, o sea, porque yo creo que si hace 13 años que tú decías que estaba en auge y venía en crecimiento, cada vez las mascotas ya no son simplemente las mascotas, hacen parte de nuestra familia y así como incluso a veces pensamos para cosas para nuestros hijos, yo creo que también se piensa como en cosas para la mascota, ya hace Total. parte ahí de la familia. ¿Qué hace que ha sido que ustedes se mantengan y se sostengan durante todos estos años en el mercado? Milis, la perseverancia y la constancia. Yo pienso que cuando uno habla de emprendimiento y uno se pone a ver, hay muchas mujeres, personas, hombres que han tenido un montón de líneas de negocio y las abortan. Entonces, el verdadero emprendedor es el que no termina, sino que saca adelante ese proyecto. Okey. Porque lo demás para mí son negocios de supervivencia. Entonces yo necesito dinero, entonces voy a hacer postres. Voy a vender zapatos porque por ahí encuentro, pero no se conectan con un propósito. Entonces, cuando mi esposo empieza con esto, yo le digo, ok, pero vamos a darle una estructura. Esto no va a ser un negocio, vamos a darle una estructura. ¿Tú qué te sueñas con esto? Y él me dice, no, yo quiero que hayan muchos carros en la ciudad, yo quiero que esto esté regado y que sea empresa y luego tener sedes y empieza con este proyecto y yo digo, ok, entonces es una visión de emprendimiento hacia un negocio sólido y grande y tiene un propósito. Entonces, cuando pensamos en no solamente lo económico, en que bañar perritos me va a generar un ingreso, sino que hay un propósito de fondo y es darle ese valor a esas mascotas que son miembros de la familia, ayudarle a los dueños de las mascotas a minimizar el tiempo de llevarlos y traerlos y generar un valor donde yo voy y los cuido en la puerta de su casa, pues nace un concepto lindo que te da un propósito. Entonces, cuando tú tienes ese propósito claro, desarrollas una línea de negocio que le apuesta a ese crecimiento y no dejarlo de lado, porque hemos tenido muchas situaciones. Una vez casi nos quebramos, a punto ya antes de pandemia de cerrar y ese proceso nos ayudó a que surgiera otra línea de negocios, que es el consultorio veterinario móvil, que también fue idea de mi esposo. Entonces, nunca hemos desertado. Hemos Okey. pasado por altibajos donde hemos estado los dos, estamos en lo correcto y luego decimos, sí, eso se volvió
parte de nuestra vida, un proyecto de vida grande y cada vez vamos engordando ese proyecto y ya dejó de ser simplemente un emprendimiento, sino que se volvió el propósito de nosotros. ¿Cuántos camiones tienen al día de hoy? Actualmente 5. Wow. Tenemos 5 y tenemos 2 sedes. Tenemos 5 y tenemos 2 sedes y a lo largo de este aprendizaje nos hemos dado cuenta de que lo nuestro es lo móvil, de que hay que volver al origen y eso es otra cosa importante. Cuando uno emprende, hay momentos donde uno se confronta con uno mismo y dice, quiero hacer muchas cosas, crece sin que sea el momento, se adelanta uno a muchos procesos porque el emprendimiento nace del corazón. Ya todos los que emprendemos nacimos por una idea y hay veces nos adelantamos y no contamos con estructura, de pronto no contamos con asesoría financiera a tiempo. Entonces vamos avanzando como creemos que es y nos chocamos, nos golpeamos, nos caemos. Pero cuando volvemos al origen de cuál es el motivo realmente por el cual está esa empresa y volvemos a ese origen, nos volvemos más fuerte y decimos, tenemos que hacerle caso a esa corazonadita, aceptar que nos hemos equivocado. El ego también es fundamental. Trabajar el ego de cuando estás emprendiendo es fundamental porque hay veces nos cuesta dejar proyectos que no tienen sentido, que no te dan, pero a través de tus ganas dices, no importa, quiero que me vean, quiero que vean que la marca está creciendo, pero hay veces eso te cuesta. Y tienes que volver y decir, ok, sí me equivoqué. Por ejemplo, en el caso nuestro nos equivocamos con unas sedes, con una sociedad que hicimos en algún momento que no debíamos haber tenido, desde las ganas de crecer, de aumentar, y nos alejamos un poquito del origen. Pero cuando volvemos al origen, todo fluye. 3 tips para esas personas que están pensando en emprender. El primero, que no sea algo de paso, que tengas muy claro el propósito. ¿Por qué quieres hacer eso? Hacerte muchas preguntas. Ok, en el caso nuestro, ¿por qué vamos a bañar perritos? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué hay detrás de? Porque cuando uno piensa en emprender, casi siempre piensa solamente en lo que me va a generar. Okay. Entonces yo creo algo para que me genere dinero, listo, pero tienes que encontrar un propósito. ¿Qué es lo que vas a lograr hacer con eso? ¿A quién vas a impactar? Segundo, ¿eso realmente tiene una línea de desarrollo? Porque es que emprender no es ver una opción de salida de emergencia a un corto plazo, sino yo puedo ver ese negocio o esa idea a futuro, ¿cómo la visualizo? Y si yo logro visualizarla, ya tengo la mitad del trabajo hecho. Okay. Y tercero, ser constante. El emprendimiento invita a la constancia. Tenemos que ser constantes todo el tiempo. No podemos dejar de lado y caernos ante el primer altibajo porque vamos a encontrar un montón de altibajos. Tenemos que ser constantes, ser resilientes, pararnos, enfrentarnos y conocer mucho tu industria, trabajarla, estudiarla para estar en constante evolución. Cuando iniciábamos me decías, es un emprendimiento y una empresa en este momento que amo, pero después de un tiempo empecé a buscar eso que a mí me llenaba, o sea, amamos este proyecto, como tú dices, es una empresa con un propósito, pero tú decías, Es el me proyecto de mi falta esposo. algo. Sí, total. Como total. eso me dijiste, es el Total. proyecto de mi esposo. ¿Qué pasa con Claudia en esa época de su vida donde empieza a hacerse preguntas y empieza a pensar en eso, ¿no? Es el proyecto de mi esposo. Pasaron muchas cosas, mi Liz. Yo en algún momento empecé a darme cuenta que había renunciado a mí misma para centrarme en otro tipo de roles. Entonces, hace unos años me olvidé de mí misma, por ejemplo, por centrarme en ser una gran mamá. Okay. Me descuidé físicamente, me subí de peso, que fue otro momento como incómodo y otra faceta de mi vida que yo decía, pucha, me solté a mí misma, dejé de lado mis sueños, lo que yo quería por hacer un sueño en común con mi esposo, pero en función de él. Entonces llega cierto momento de la vida donde digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde está Claudia? ¿Cómo me vuelvo a reencontrar? Okay. A través de lo que yo estoy haciendo, soy buena mamá, estoy para mis hijas,
pero tengo que volver a preocuparme por mí misma. Entonces empiezo ese programa de, bueno, necesito recuperarme. Yo, ¿cómo estoy? A nivel físico, a nivel emocional, a nivel personal. Luego digo, ¿cuál es mi propósito? O sea, estoy estructurando empresa, ayudando, haciendo que crezca, cuidando, desarrollando a mi equipo, pero ¿dónde está Claudia? ¿Cuáles son los sueños de Claudia? Entonces, durante ese proceso alterno, hace 5 años más o menos, creé una empresa de eventos infantiles, Ok. porque soy muy buena anfitriona, me consideran. Entonces dije, por ahí puedo encontrar algo No, donde eso, Claudia y se eso tengo que conectó. reconocerlo que sí lo eres, hasta almuerzo nos han ofrecido, mejor dicho, no sabe cómo atendernos aquí en su casa, muchas gracias. Sí, parte de cuidar al otro es hacer que se sientan bien. Entonces, yo decía, en mi casa siempre cuando hago reuniones, me encantan las reuniones, somos muy familiares. Okay. Entonces, siempre me gusta que las personas que vengan se vayan con algo en la barriguita, en el corazoncito y en la parte visual. Entonces dije, me voy a meter en el tema de los eventos. Y súper emocionada, me preparé, estudié, creé la marca, me fue súper bien con esa marca. Se llamaba Encantarte, de encantar, pero no me daba el tiempo con las niñas, con Can Spa, ellas estaban muy chiquiticas, entonces yo me acuerdo que yo me llevaba a la nana con mis hijas en el carro, con un mobiliario enorme, y llegaba a montar con ellas y las entretenía mientras yo montaba y hacía las fiestas, pero estaba súper agotada porque yo llegaba a seguirme, a conectarme con Can Spa, Ok, con mi rol claro. también de mujer, de ser esposa, y a los 2 años dejé ese proyecto de lado, me robaron la cuenta de Instagram porque ya tenía muchos seguidores y me agoté muchísimo. Y el momento crucial de eso fue que una vez tenía la fiesta de mis hijas y por estar haciendo eventos de otros, no alcancé a terminar de desarrollar el proyecto para la fiesta de mis hijas y ahí me confronté a mí misma. Y dije, ¿tiene sentido que hagas lo mejor para los demás y dónde está lo tuyo? Entonces dejé que ese proyecto se fuera. Lo Ok. solté, pero seguía en la búsqueda. Yo necesito algo mío propio, algo que me conecte con ese propósito. Hacer eventos me gustaba, pero no era mi propósito. Entonces, durante los 2 años anteriores me dediqué a retomar mis dotes de speaker y de coach. Dije, quiero actualizarme, como me gusta tanto estudiar y nunca he parado. Entonces busqué mi certificación con la escuela de Maxwell, me volví a meter en temas de liderazgo, qué está pasando en el medio hoy en día. Estuve mucho tiempo por fuera, empecé a formarme, a capacitarme, a viajar, a buscar ese alimento de conocimiento para estar actualizada en lo que está pasando hoy en día. Y mi esposo siempre me ha apoyado, o sea, él siempre, así como yo lo he apoyado a él en sus proyectos, él me ha apoyado a mí en todo esto. Y coincidencialmente o curiosamente, cuando estaba pensando en este programa, recordé una charla que tuve con una amiga hace unos años atrás, donde me dijo, en una charla de tú a tú, me dijo, Clau, vos sos encantadora. Y yo, ¿cómo así? Me dijo, sí, hablar con vos es delicioso, ir a tu casa es súper rico, o sea, tan bacano. Y ese concepto me quedó sonando. Y luego dije, ve, pero yo usé esa misma frase, encantarte de encanto, cuando hice este proyecto. Y la gente me dice esto. Entonces empecé a estructurar todo lo que yo he hecho desde la mujer encantadora. No desde la parte filosófica linda, sino como empresaria, como mamá, como emprendedora, como líder de cuáles son esos atributos que tenemos las mujeres encantadoras y que ser una mujer encantadora finalmente es una elección, no es una cualidad. Yo elijo cada mañana si me levanto chévere a encantar todo lo que yo haga, que la gente diga tan rico, me impactó, me ayudó, o me levanto a decir de malas, yo hago lo mío y no me importa el resto. Y empiezo a trabajar ese programa y desarrollo los 5 pilares de la mujer encantadora. Y digo, esto tiene eco, esto tiene sentido, quiero que mi voz se escuche, quiero salir con ese programa a través de mi experiencia, tanto en el corporativo como en emprender, como en todos los altibajos que he tenido. Quiero ayudar, quiero impactar, quiero desarrollar estos programas y así nace la cuenta de Mujer Encantadora, como un programa de speaker y de coach para ayudar a formar
hombres y mujeres, pero 80% enfocado en mujeres que quieran reencontrar ese encanto que tenemos todas desde los distintos roles que podemos tener. Dos cosas y es, uno, no importa desde qué momento o desde qué circunstancia podamos de nuevo comenzar. Porque Total. tú decías de pronto en ese mundo corporativo, lo había sido speaker, pues había sido entrenadora y todo eso, digamos que a tus 23 años, pero después pasa toda esa etapa que nos has contado y dices, quiero volver a comenzar otra vez esto. O sea que no hay edad ni momento para uno decir, es un nuevo comienzo. No hay edad desde que tengas un propósito claro. Ok. Y lo segundo es, ¿cuáles son esos 5 pilares de una mujer encantadora? Esos 5 pilares que desarrollé y que trabajé, el primero es el amor propio. Y todo lo he desarrollado bajo mi propia experiencia. Yo en algún momento, como te conté hace un rato, me dejé a mí misma por estar en función de los demás, por cuidar a mis hijas, mi hogar. Entonces ya me daba igual si me arreglaba, si no me arreglaba, si me subía de peso, si no me subía de peso, porque estaba para los demás, Ok. queriendo ser la Mujer Maravilla, que no existe. De pronto la prima, pero no existe la Mujer Maravilla. Y me olvidé de mí misma. Entonces el primer Total. pilar es el amor propio. Entonces cuando tú te amas a ti misma y te cuidas a ti misma, es lo primero que debemos tener todas las mujeres para poder desde ahí desplegar hacia los demás. Un ejercicio corto que puede hacer una mujer que no tenga amor propio. El ejercicio del espejo es fundamental. Enfrentarte al espejo y decir que no me gusta, no, sino que sí me gusta. Ok. Porque casi siempre el ejercicio es que no me gusta. Ay, no me gusta, no sé, cómo están mis piernas, no me gusta alguna cosa, casi siempre nos duramos mucho, las mujeres nos damos duro a veces, pero es el ejercicio de ver que sí me gusta Ok. y cómo capitalizo y cómo resalto lo que me gusta. Entonces, me gustan mis ojos, me gusta mi sonrisa, ¿cómo voy a hacer para que eso se muestre cada vez más y cómo lo voy a exaltar? Entonces, ese ejercicio es clave. ¿Qué me gusta, no qué no me gusta? Bueno, El segundo segundo pilar pilar. tiene que ver mucho con las relaciones. Ok. Empecé a entender y a comprender que el círculo con el que nos rodeamos es fundamental. Las relaciones me aportan o positivamente o negativamente. Si tú quieres y tienes un proyecto en mano, no sé, te encanta la lectura y tienes un montón de amigos que te dicen, tañoña, qué pereza, otra vez leyendo, venite para que hagamos otra cosa, o estás en la línea del ejercicio y tienes amigos que te dicen, ay, no tan cansona, yo prefiero dormir, yo prefiero ver series, yo prefiero tomar, pues te alejan de tu propósito. Entonces, el dicho que dice de que somos el resultado de las 5 personas con las que más contacto tenemos es fundamental. Si quieres ser exitoso y tener una mentalidad grande, rodéate de personas que estén con tu misma línea y Ok. aléjate de lo que realmente no te aporta. El tercer pilar para mí, fundamental también, tiene que ver con el liderazgo de servicio. Entonces, para un liderazgo de servicio es poder empezar a liderar tu propia vida, liderarte a ti misma. Entonces, ¿qué es lo que quieres ser? ¿Cómo te vas a liderar? ¿Y cómo vas a ayudar a los que están a tu lado a que puedan lograr también sus metas, sus propósitos, sus sueños? El liderazgo de servicio es pensar siempre en ayudar, en impactar positivamente y en ayudarte a ti misma. ¿A través de qué? De un proceso, de un programa de evolución constante. Entonces, no te quedes ahí, busca tu propio crecimiento constantemente a través de estos podcasts que ayudan a crecer, a Total. través de la lectura. Hay muchos programas, o sea, Yo creo que ahora es podemos ser. mucho más fácil a través de internet. Ya simplemente ingresamos sea al celular o a nuestro computador y ya podemos buscar la información que necesitamos. O ahora es Total. muy fácil de estudiar porque también hay universidades a distancia. O sea, mejor dicho, ya las herramientas las tenemos para que podamos desenvolvernos en lo que queremos hacer. Exacto, pero eso no para, o sea, es constante evolución. Ok. Entonces, el liderazgo de servicio tiene que ver con cómo te desarrollas a ti misma para poder ayudar a que crezcan el resto de personas. Eso es fundamental. Otro pilar para mí súper importante tiene que ver con la energía femenina. La energía femenina, estamos en ese auge donde en ciertos momentos nos tocó
subir la energía masculina porque nos tocó hacer un montón de roles que de pronto no necesitábamos hacerlos. Y hemos dejado la energía femenina al lado, las mujeres cada vez se muestran más fuertes, empoderadas, yo todo lo puedo lograr, yo todo lo puedo hacer y dejamos de lado ese proceso femenino tan lindo que la mujer es la que cuida, la mujer es la que media, la mujer es la que hace que su casa se vea linda, la mujer es la de los detalles, la mujer aprendió a no recibir. Yo todo lo puedo hacer. Entonces viene tu esposo y te dice, necesitas que te ayude con las bolsas del mercado. Y uno no, yo mismo las bajo. A mí me pasa constantemente. Mi esposo me mira y me dice, ¿necesitas ayuda? Porque yo me bajo con la maleta de mi hija, con el bolso, con el portátil, con la bolsa de lo que compré. Y él es, ¿necesitas ayuda? Y uno se olvida de eso. No, sí, claro, ayúdame, atiéndeme. Entonces la energía femenina es fundamental para ser una mujer totalmente encantadora. Y el último pilar es el autoconocimiento y no darnos duro. Ok. Reconocer que nos podemos equivocar, reconocer que podemos estar vulnerables, no siempre todo tiene que ser perfecto, nos podemos caer y equivocar muchas veces, pero no importa. Las mujeres hacemos muchos roles al mismo tiempo, Liz, y queremos que todo salga Demasiado. perfecto. Entonces, no darnos tan duro, podemos equivocarnos, reconocernos, nos caemos y nos volvemos a levantar, pero todo lo hacemos desde el amor y todo lo hacemos bien. Claudia, muchísimas gracias por este espacio, de verdad que mucho conocimiento. Gracias por abrirnos las puertas de tu casa, de tu corazón, de tu familia, de poderte conocer. Para terminar, de pronto quieres dejarle un mensaje a todas esas mujeres que han llegado hasta el final de este episodio. Claro que sí, hay un mensaje súper importante y es, recuerden esos 5 pilares de la mujer encantadora. Ser mujer abarca un montón de cualidades, es algo mágico, es algo maravilloso. Y si nosotras nos cuidamos a nosotras mismas, nos amamos y encontramos un propósito claro en esta vida, podemos hacer lo que queramos. O sea, de ahí para adelante nadie nos para, somos imparables. ¿Qué tal si compartimos las redes sociales, tanto de Canespa como tus redes sociales personales para las personas que quieren conocer mucho más de ti, de pronto si quieren tenerte, contratarte para una conferencia o si quieren asistir a algunos de tus eventos, cómo lo conocen? Y si también quieren un servicio para su mascota, pues también lo puedan obtener con ustedes. Claro que sí. Es @canespamóvil. Somos, como dije hace un rato, empresa pionera, 100% caleña hace 13 años. Y mis redes personales es Claudia Rayita al Piso LGMZ, como coach, como oradora y como entrenadora en todos los procesos de desarrollo. Muchísimas gracias por estar Gracias a aquí en ti, este Milis. podcast. Muchas gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por llegar hasta el final de este episodio. Recuerden suscribirse, darle like, compartir y comentarlo. Claro que sí. Nos vemos en un próximo episodio. Chao. Chao.